Hola, soy Ana García Mina, psicóloga y psicoterapeuta y profesora de la Universidad Pontificia Comillas. En la formación permanente de la Unión de Religiosas y Religiosos de Cataluña estuvimos trabajando sobre las emociones, un aspecto nuclear del ser humano, en el cual nos pueden ayudar para llegar a nuestra verdad, como también a ordenar la vida. En el encuentro, lo que estuvimos viendo primero fue conocer las emociones en el ser humano, qué función tienen. La realidad es que el ser humano no estaría hoy como especie si no tuviéramos las emociones dentro de las dimensiones más fundamentales de la persona. Porque la emoción es esa parte del ser humano en el cual de alguna forma responde a cómo nos afecta la vida, al valor, al sentido, a lo que nos genera bienestar o por el contrario nos es perjudicial, a lo que tiene valor para mí o lo que no tiene. Por lo tanto, las emociones es como esa parte interna de nosotros mismos que lo que busca por una parte es informarnos. Date cuenta de cómo tú en este momento estás viviendo. Date cuenta de cómo te afecta o cómo de alguna forma reaccionas ante aquello que te está aconteciendo. También tiene la función de evaluar, no solamente nos describe, también es valorativa, nos dice el valor, nos dice si nos ayuda o no a nuestro bienestar, nos indica quién o qué es importante, tiene sentido, tiene significado para nosotros. ¿Por qué? Porque las emociones están muy vinculadas con nuestra escala de valores, con nuestro conjunto de creencias, con nuestra autoestima. No solamente es una reacción de carácter más fisiológico, sino que también tiene que ver con esa realidad más psicológica que está muy vinculada con toda nuestra dimensión no ética y que después va a estar de alguna forma reflejada en lo que sería nuestra manera de relacionarnos con la gente y también con nuestra forma de decidir y de tomar decisiones. Por eso las emociones no solamente tienen una función informativa y evaluativa, sino que también son movilizadoras. De hecho, el propio nombre de emoción lo que nos está queriendo indicar es que la emoción es un motor que nos prepara para la acción. Nos guste o no, queramos verlo o no, pero están ahí y muchas veces son ese motor no consciente que acaba generándonos a veces grandes alegrías y otras veces problemas porque nos moviliza en nuestra conducta y también, como os decía anteriormente, en nuestras relaciones. Y por último, dentro de estas pinceladas breves sobre qué son las emociones, también me gustaría como señalar que son muy importantes para la toma de decisiones, porque las emociones de alguna forma, aunque no seamos conscientes de ello, nos reducen muchas veces las opciones para la toma de decisiones. Aquellas personas que tienen cerebralmente algún tipo de disfunción en las áreas encargadas de las emociones, ellos mismos lo que nos indican es que les falta algo, esa parte como más visceral, más sentida, que te indica hacia qué dirección puedes tomar la decisión que más convenga, sin embargo, ellos les falta. Por lo tanto, las emociones tienen una función adaptativa de la especie fundamental. Es claramente un foco en el que tenemos que atender porque nos informa sobre nuestra vida y nos ayuda a darnos cuenta de cuáles son nuestros significados, valores y sentidos más existenciales. También nos moviliza para la acción y en la toma de decisiones van a tener un protagonismo significativo.
las emociones es una dimensión muy compleja, porque no solamente alude a esa parte de la afectividad, sino que, como anteriormente indicaba, nuestro cuerpo también somáticamente va a reflejar las emociones, asimismo están en conexión con toda la dimensión noética, con nuestra dimensión conductual y con nuestra dimensión cognitiva. Otro aspecto interesante de las emociones es que, como están formando parte de nuestro sistema innato para la supervivencia, hay una serie de emociones primarias o básicas, llamamos, que están de alguna manera en todo ser humano. Por lo tanto, las emociones participan de un lenguaje universal. Es cierto que después la manera de exteriorizarlas, la manera del significado implícito del mismo, a veces tiene, claro, el condicionante cultural, personal, vital. Pero cuando una persona le percibimos triste, enseguida podemos intuir que puede tener que ver con una situación que ha perdido o que se ha sentido de alguna forma que algo valioso se ha distanciado en ella, o una persona que se enfade, pues enseguida nos alude a alguien que se ha podido sentir invadido, o que se le ha tratado injustamente o con falta de respeto. Bueno, hay una serie de emociones básicas: la tristeza, la alegría, el amor, el asco, también el miedo, la vergüenza, bueno, el enfado. Son emociones que están ya en nuestro componente innato. ¿Por qué? Porque nos ayudan para hacer frente, para prepararnos, aun cuando cognitivamente no seamos muy conscientes de ello, para poder de alguna forma protegernos. ¿Por qué? Porque la emoción tiene mucho de querer protegernos, de querer avisarnos. Podrían ser grandes aliados y compañeros de viaje para ayudarnos a vivir. Pero la realidad es que no siempre eso ocurre. Es decir, ¿por qué? Porque si bien es cierto que hay un tipo de emociones más primarias adaptativas, son las que he mencionado hace un momento, que nos ayudan un poco a saber en todo momento qué nos está pasando, nos ponen en alerta, nos señalan visceralmente algún tipo de aviso para que nosotros podamos estar prevenidos y podamos tener un comportamiento que nos ayude y que nos proteja. No siempre las emociones son así. Y de hecho, probablemente quien me escuche ahora, muchos plantearán como que si se dejaran guiar por las emociones, pues acabarían en un lugar de ninguna parte, ¿no? Y es verdad, porque hay emociones primarias adaptativas, que son aquellas que realmente nos ayudan a llegar a nuestra verdad, son genuinas, son aquellas que están como muy dentro de nosotros y que tienen que ver mucho con una percepción realista y conectada con la realidad, y que nos ayuda a estar en el mundo y con el mundo de una forma conectada, lúcida y realista. Pero también hay otro tipo de emociones que no son así. No me voy a centrar en ello, pero sí dejar una pincelada, ¿no? Cuando las emociones, claro, nos señalan siempre algo que hemos de escuchar y que no siempre nos gusta atender. Y por tanto hay veces que hay emociones que responden a situaciones, vivencias, heridas, momentos en donde intuimos o percibimos que nos puede descolocar, desequilibrar, o tener que afrontar un determinado conflicto o una decisión que nos puede poner entre las cuerdas. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que el ser humano tenemos unos mecanismos de autorregulación, o llamados también de defensa, que nos llevan a no terminar de enterarnos de esa emoción. A veces, entonces, ¿qué ocurre? Que esas emociones primarias adaptativas acaban siendo desadaptativas. ¿Por qué? Porque no las escuchamos, y a lo mejor de un sentimiento de tristeza por una pérdida, pues podemos acabar en un sentimiento de vacío, desesperación, desolación importante. ¿Por qué? Porque como no estamos atendiendo lo que la emoción nos está invitando a escuchar
para poder hacer algo con nuestra vida que nos lleve y que nos ayude a resolver pues lo que tenga que ser, pues entonces, claro, el problema sigue estando presente y por tanto la emoción sigue de alguna forma haciendo que se vaya cada vez atascando más, enredando más, y esas emociones acaban siendo desajustadas con la realidad. Y a lo mejor alguien pues me dice una pequeña crítica constructiva acerca de algo, pero si yo estoy muy susceptible porque tengo una herida vinculada con otra situación, etcétera, yo puedo reaccionar de una manera desaforada, porque en el fondo mi emoción está siendo desajustada, desadaptativa con la realidad. Pero fijaros, incluso hay algo más. Puede haber emociones que llamamos secundarias. Son emociones que reaccionan a otras emociones o sentimientos más primarios o a pensamientos. Por lo tanto, son emociones que claramente no están en directa relación con lo que nos está pasando, con cómo nos está afectando la vida. Tiene más que ver a veces con cómo yo me permito sentir o con cómo yo puedo convivir con un estado emocional que no pone en cuestión mi imagen de mí misma, mi autoestima o mis relaciones con los demás o una decisión que estoy demorando y que podría ser relevante para mi propia vida. Por lo tanto, es decir, las emociones, es verdad que como, y además así lo creo, pueden ser un camino fabuloso para llegar a nuestra verdad y para poder ordenar la vida, para poder priorizar, para poner en nuestro principio y fundamento lo que es relevante y desde ahí poder tener una coherencia de nuestro pensar, sentir y actuar de forma que sintamos que seamos personas íntegras con todo lo que somos, vivimos y sentimos. Pero también es cierto que en la medida en que tenemos dificultades, poca libertad interna, poca indiferencia afectiva, en donde a lo mejor nuestra autoestima está un poco tambaleante, en donde estamos muy dependientes de la aprobación social o estamos en ese camino, ¿no?, del tener, del poder, del destacar, del ser la mejor, del ser superior, es decir, porque en el fondo no estamos a lo mejor internamente en paz con nosotros mismos, pues es verdad que las emociones empezamos a transformarlas siendo secundarias, a no escucharlas siendo primarias desadaptativas, haciendo que esta situación acabe por equivocarnos, y por tanto también quiero transmitirles que no siempre las emociones nos llevan a la verdad y nos ayudan a ordenar la vida, sino que pueden ser motores desorganizadores totales de nuestra existencia. Por último, en el encuentro, es verdad que también me dediqué un poco a hablar de la neurofisiología de las emociones, pero que hoy, ahora en este momento, no voy a reparar porque me gustaría no ser demasiado extensa en esta conversación, sino el poder centrarme por último en lo que fue el tercer gran momento del encuentro, que es ¿qué hacer con las emociones? Bueno, yo propuse un proceso de regulación emocional y de procesamiento de nuestro sentir en una serie de pasos, que muy brevemente los voy a indicar. El primer paso sería parar, stop. Las emociones es una especie como de semáforo rojo que nos están diciendo, oye, para, Ana, mira, para, dedícate tiempo, dedícate espacios de calidad, conecta contigo mismo porque algo te está afectando en la vida. Puede ser agradable, desagradable, pero en todo caso una emoción que está muy presente, incluso puede ser persistente, nos está diciendo que algo relevante te está pasando. Por lo tanto, lo primero, parar. Lo segundo, conectarnos. ¿Y cómo nos podemos conectar? Pues a través de nuestro cuerpo. Yo os invitaría a conectaros emocionalmente, corporalmente, con esas sensaciones que vamos viviendo y que nos ayudan corporalmente a estar en el aquí y el ahora, es decir, en el presente, ¿no? Muchas veces nos escapamos con nuestro pensamiento al pasado, al futuro, pero no estamos en el aquí y el ahora. Las emociones inicialmente acontecen aquí, en el presente, aunque estén enredadas, aunque sean secundarias, aunque estén
incluso siendo instrumentales, que son aquellas que son las que nos están permitiendo y hacemos para conseguir un fin, pero que realmente no sentimos mucho por dentro, ¿no? Pues bueno, pues sean las que sean, lo importante es paro, conecto con mi cuerpo que me conecta con mi presente y por tanto desde ahí, una vez conectada, el tercer paso es dejarme sentir. No juzgar, no poner ya filtros, límites, no. Acontecer lo que haya y acoger lo que vivamos. En el fondo es acogernos y respetarnos y aceptarnos a nosotros mismos en lo que hay. El siguiente paso ya sería entonces, como una vez que acojo todo mi sentir emocional, en el cuarto momento es como reconocer la emoción. Yo voy a poner nombre a la emoción, yo voy a poner intensidad a dicha emoción. Cuando yo pongo nombre, cuando yo concreto la intensidad, me estoy distanciando de la emoción. Estoy intentando ya poder entrar en el diálogo con ella. ¿Para qué? Pues para que me pueda ayudar a darme cuenta de qué me está pasando. Por lo tanto, el poner nombre, el poner una intensidad correcta, me va a ayudar a poner rostro a mi interlocutora, ¿no? Que es una interlocutora que, como os digo, inicialmente está en nuestro ser para ayudarnos a vivir y, por tanto, hemos inicialmente de escucharlos. El quinto paso tiene que ver investigar, dialogar con ella, rastrear sus orígenes, ver hacia dónde me lleva. ¿Por qué? Porque detrás de la emoción siempre hay una situación, una persona, un acontecimiento, un proyecto, una relación espiritual, personal, lo que sea, que yo he de atender, porque la emoción responde a esa situación. Por lo tanto, he de ir como rastreando, dialogando con ella para ver hacia dónde me lleva. Es una emoción que me habla de presente, de pasado, de futuro. Es una emoción que tiene que ver conmigo misma, con mi relación conmigo misma o con los demás. Es una emoción que me traslada a determinadas personas, a determinados proyectos, a determinados momentos. Es decir, bueno, tengo que ir viendo. Es una emoción que en el fondo me coloca con unos pensamientos que son a veces destructivos para mí, en donde están asociados con el yo no valgo, con el que yo soy frágil. Bueno, hemos de ver un poco hacia dónde me lleva la emoción. Una vez que yo ya estoy en diálogo, he de acoger lo que la emoción me traslada, que detrás siempre de las emociones hay necesidades, hay deseos, hay situaciones, hay carencias, hay heridas, hay vida en el fondo. Y por tanto he de ir como acogiendo todo aquello que la emoción me quiere invitar a atender, a abrazar y hacer algo con ella. ¿Por qué? Porque el siguiente paso sería un poco el decir, oye, esa emoción ¿a qué te invita? Una emoción está ahí porque quiere algo de ti. Por lo tanto, ¿a qué nos está invitando la emoción? Y entonces desde ahí probablemente, bueno, pues esa invitación a la emoción generalmente tiene que ver con cambio. Hay algo de tu vida que tienes que atender. Y que probablemente solo el atenderlo, el escucharlo, el hacerte cargo de ello, entonces te va a invitar también a decidir qué vas a hacer con ello. Y por tanto ese es el siguiente paso. Oye, ¿qué puedes hacer por ti? ¿Y qué puedes hacer por ti? Y esto es muy importante, que sea realista, que sea como el siguiente paso posible. Hay veces, no, como lo mejor es enemigo de lo bueno. O a veces nos queremos cambiar todo que al final no cambiamos nada. Por lo tanto, lo siguiente es entonces decidir algo que sea realista, que sea concreto, el siguiente paso posible que esté en tu mano y, teniendo eso, hazlo, ponte a ello. Es decir, empiézalo a hacer. Porque ya una vez que tú lo hayas hecho, lo que te vas a encontrar es que si has ajustado bien todo el proceso, la emoción seguro que ha cambiado. Se ha modificado.
A lo mejor de ser una emoción secundaria ha pasado a primaria, o de una primaria desadaptativa ha pasado a una primaria adaptativa, o bien si era instrumental has decidido que a veces, ¿no? Pues un poco manipular a la gente en donde tú manifiestas una emoción porque quieres conseguir algo de ellos, pues a lo mejor lo que haces es pedírselo, ¿no? Y manifestarte en la vulnerabilidad de lo que supone ser tú misma con verdad. Y ya el último paso sería esa evaluación, esa confirmación. Oye, pues ha habido ese cambio emocional, ha habido un cambio conductual, es decir, eso que yo creía que me está invitando, en donde yo he ido haciendo, en dónde estoy. Bueno, pues con estos pasos, de alguna forma yo os invito a que lo intentéis hacer poquito a poco, paso a paso. Si os quedáis atascado, pues no pasa nada, volver atrás, tomaros tiempo, tomaros paciencia. El cambio con uno mismo y el diálogo con uno mismo lleva nuestro tiempo, ¿no? Pero en todo caso sí que me gustaría de este diálogo que he mantenido con vosotros es que penséis que la emoción puede tener un lugar preferencial en vuestra vida y puede ser ese amigo, esa amiga